Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estés muy bien y que hayas tenido una linda semana. Como pudiste ver en el video, hoy vamos a hacer decoración y personalización de bolígrafos, lapiceros, plumas, como lo llames en tu país. Sé que en algunos países van a empezar año escolar y está muy bien para el regreso a clases, otros van a mitad de año, pero nunca está de más tener nuestros bolígrafos personalizados, además de que puede ser un gran detalle junto con una tarjeta para regalar, puede ser una gran idea para dar en una fiesta como recordatorio, o lo queremos hacer para emprender, lo que estaría genial, o simplemente queremos dar un detalle y ya está. Así que sin más preámbulos, empecemos con el video. Los materiales que vamos a necesitar son cuentas o valorios de cualquier diseño, perlas, letras, frutas de fimo, lo que tú quieras. Este es mi bolígrafo. Entre más sencillo, muchísimo mejor. Hilo chino, hilo encerado, tijeras, encendedor y cinta adhesiva. Tomaremos 180 centímetros de cada hilo, los unimos entre sí y quemamos las puntas para afilarlas. Dejando 5 o 6 centímetros aproximadamente, ubicaremos los hilos de esta manera y los fijaremos con un trozo de cinta adhesiva. Con nuestros dedos fijamos el hilo hacia abajo, dejando una línea recta de 7 u 8 centímetros. Mientras fijamos los hilos con la mano izquierda, empezaremos a envolver el bolígrafo con los hilos con nuestra mano derecha. En esta primera vuelta pasaremos por encima de los hilos y continuaremos envolviendo hacia arriba. No olvides siempre conservar el orden de los dos hilos. Y después de dar unas 5 vueltas con los mismos, empezaremos a insertar las cuentas. Iniciaré con esta fruta de fimo y sin soltar los hilos en el bolígrafo con mi dedo izquierdo, insertaré la fruta a través de los dos hilos y la llevaremos al bolígrafo. Y continuaremos dándole las vueltas. Cuando el hilo llegue a la fruta, lo que haremos es aflojar un poco para que los hilos puedan pasar por detrás de esta. Y continuaremos enrollando hasta completar la quinta vuelta. Ahora insertaré una carita feliz. Entre cada cuenta que estoy insertando, estoy dando de a 5 o 6 vueltas. Esto dependerá del tamaño de cada valorio que usaremos para decorar el lapicero. Ahora empezaré a insertar las letras para formar el nombre, empezando con la última letra del mismo. Recuerda que tú puedes empezar a envolver el bolígrafo donde quieras, pero mi recomendación es que no se haga tan desde abajo porque luego puede ser algo incómodo para escribir. ¿Cuál nombre creen que es?
Desde ahora podemos ver que este bolígrafo nos va a quedar muy lindo para cualquier detalle o emprendimiento. Y terminaré con una estrellita. Ahora quitaremos la cinta adhesiva y tomaremos los hilos que hemos dejado desde el principio junto con los que llevamos envolviendo. Y haremos un nudo. Luego cortaremos el sobrante de los hilos con los que estábamos envolviendo y quemamos las puntas. En los hilos que me quedan insertaremos cuentas y un abalorio pequeño para que no nos quede tan pesado. Terminaremos haciendo un nudo sencillo, cortamos, quemamos y listo. Para esta parte final lo puedes dejar así o lo puedes atar al bolígrafo para que la decoración no quede colgando. De ambas maneras se ve muy bonito. Espero que les haya gustado, la verdad a mí me encantan hacer estos bolígrafos y cada vez que hago uno intento que sea totalmente diferente. La verdad puedes jugar con tu imaginación, colores, abalorios, perlas. Puedes hacerlo como tú quieras. Muchas gracias por quedarte hasta aquí. No olvides apoyándome, suscribiéndote a este canal, compartiendo, dándole like y nada, un abrazo y hasta pronto.